Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos estén viendo. Vamos a darle unos segunditos para que los participantes se vayan incorporando a este evento. Y bueno, pues empiezo por presentarme. Yo soy Rubén Hernández León, soy profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de California en Los Ángeles y soy director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la misma institución. Me acompañan mis colegas Verónica Zavala y Ariadne Barrera, quienes laboran en el instituto. Y este evento, el evento de esta tarde-noche, es parte de nuestra serie del programa de extensión del Instituto de Estudios Latinoamericanos. El programa de extensión, por cierto, es dirigido por Verónica Zavala. Ah, y el tema de este año es la literatura infantil y juvenil latinoamericana. Este es nuestro tercer evento del año y tendremos muchos más el resto del año académico. Y nuestro propósito es tener un taller presencial a fines de del año académico sobre este mismo tema. Y bueno, ya tenemos un buen número de participantes que se han conectado, que se van conectando. Hoy tenemos una modalidad un poquito diferente porque vamos a poder tener participación e interacción con la audiencia, con el público y principalmente de la audiencia con nuestro presentador, nuestro invitado el día de hoy. Eh, voy a pasar ahora a presentarlo. Se trata de Antonio Ramos Revillas, quien es autor de literatura infantil y juvenil con 30 libros publicados, 30 libros en su haber, es decir, un prolífico autor por como uno lo quiera ver. Antonio ha recibido muchos reconocimientos, me tardaría mucho en pasar lista de estos reconocimientos, pero entre otros, pues menciono el hecho de que Antonio ha recibido el International Latino Book Award por su trabajo, por su obra. Antonio es miembro del Sistema Nacional de Creadores en México. Su libro más reciente es El mar ya casi termina. Por si fuera poco, Antonio es también director de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Y en esta ocasión, el día de hoy, Antonio Ramos Revillas nos dará un taller, un mini taller, podríamos llamarlo así, a partir de su libro Yo te pego, tú me pegas. Y bueno, sin más que decir, le doy la palabra, le paso la palabra a Antonio Ramos Revillas. Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, tienes el espacio para darle. Gracias otra vez. Sí. Muchas gracias. Gracias por conectarse a esta conversación. Eh, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un libro que de alguna manera también es un ejemplo de la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica, un tipo de literatura en la cual de alguna manera los temas de la esperanza, del acompañamiento, de las relaciones familiares, se visita, pero desde un enfoque un poco más duro. Hay en la literatura infantil en Latinoamérica contemporánea muchos libros que hablan con fuerza de la desolación, de los vínculos rotos, de la violencia, pero sin dejar de lado un espacio para encontrarnos, ¿no? Porque yo creo que si algo hay en la literatura para niños y jóvenes es que, a diferencia de la literatura tradicional para adultos, en esta todavía hay un reducto de esperanza y hay un espacio para la bondad y un espacio para el abrazo y un espacio para poder dar la vuelta a ciertas situaciones. Y la manera como voy a tratar de compartir esto es que
les voy a compartir uno de este texto mío que suele utilizarse mucho en escuelas, en cárceles, en muchos sitios y que yo por pudor nunca lo utilizo, pero ahora no sé, ando poco pudoroso, así que voy a compartir un texto propio, cuando por supuesto hay muchos que pueden funcionar, pero creo que también podría funcionar decirles por qué lo escribí y cuáles fueron los elementos que consideré para hacerlo. Así que voy a compartir pantalla eh, y después les diré qué haremos. El libro se llama Yo te pego, tú me pegas. Tiene las ilustraciones de Amanda Mijangos, una gran ilustradora mexicana que recientemente ha obtenido muchos reconocimientos y que este fue el primer libro que ella ilustró. Y bueno, está publicado por una editorial que ya desapareció, que se llama Tres Abejas. Lo voy a tratar de leer despacio, pero como quiera, ustedes también pueden ir leyendo las imágenes, ¿no? Yo te pego, tú me pegas. A Bruno le daba miedo la oscuridad. Un día, para que se le quitara, su papá lo dejó encerrado en un closet toda la noche. De nada sirvió que golpeara la puerta para abrirla. Nadie fue por él. Cuando ya estaba cansado de luchar, oyó que del otro lado le dijeron, para que aprendas. Dentro de Bruno, donde había una luz muy fuerte, algo se apagó. A Bruno lo aterraban las cucarachas. Un día, su hermano mayor le metió una dentro de la camisa. Sentía las patas y las antenas del insecto raspar su piel. Gritó y gritó. Se quitó la camisa, el pantalón, todo lo demás. Cuando al fin se liberó del insecto, estaba pálido y no podía respirar. Su hermano solamente se reía. Para que no seas marica, le dijo. De golpe, un pesado mar de insectos le tapó la garganta. Pelear no iba con él. Cuando cumplió 11 años, sus amigos lo llevaron a una casa abandonada. Estaba oscuro, hacía calor y olía mal. Le dijeron que debía aprender a defenderse. El corazón le palpitaba, enloquecido por el miedo. Se formaron en fila para pegarle, pero la diversión duró muy poco. Bruno lloró en cuanto recibió el primer puñetazo en la mejilla. No seas cobarde, se reían. Pareces niñita, dijeron a coro. Y uno hasta le tomó una foto para burlarse después y la compartió con los demás. Ya en la secundaria, le gustaba una chica de su salón. Aunque tímido, una mañana, a la hora del recreo, se animó a confesar su amor. Torpes salieron sus palabras, como manchas. La chica le respondió con fastidio. ¡Qué asco! Tú y yo nunca seremos nada. Luego se burló. Más tarde, durante el receso, sentía que todas las chicas se reían de él y era cierto.
¿Dónde se pierde el corazón cuando te responden así? A Bruno le gustaba jugar hasta que caía el sol. Le encantaba pasear en bicicleta con sus amigos. Una noche, su madre se cansó de sus llegadas tarde y lo esperó en la sala con un cinto en la mano. Le dejó sendas marcas rojas en los brazos. La hebilla le pegó en el cuello. Para que aprendas a obedecer, dijo ella, y se sentó a ver televisión. Por dentro, el ardor que el metal le había dejado en la piel echó raíces. Nadie se sorprendió cuando Bruno comenzó a desaparecer. Primero dejaron de verlo en la escuela, luego en la calle y al final dentro de su casa. No tuvo valor para aguantar las lecciones, dijo su padre. Ni que las cucarachas fueran peligrosas, mencionó su hermano. Tampoco le pegamos tan fuerte, sentenciaron sus amigos. Era un desobediente, aclaró su madre. No es mi amigo, ni que estuviera loca, se exculpó la chica. Una noche, cuando ya solo quedaba de él un fantasma, su hermano más pequeño le confesó, le tengo miedo a la oscuridad. Algo dentro de sí ardió en ese momento, algo como el coraje, algo como la venganza. Primero lo sintió en los puños, luego en la garganta. Era el momento de regresar cada uno de los golpes. Bruno le contestó que conocía una manera de acabar con su miedo. Así que lo llevó al closet donde lo habían encerrado a él. Le ordenó que entrara. Corrió el cerrojo de la puerta y lo dejó ahí. Su hermano gritó unos minutos hasta que al fin Bruno recordó la línea de luz que él había sido. ¿Quién era y en qué soñaba? Abrió la puerta y se vio en los ojos inocentes de su hermano, en el semblante que pasaba del miedo al alivio, en los brazos que pedían abrigo para conocer el mundo. Lo abrazó. Y ahí sintió que abría una puerta para recuperar la luz. Tomaba un insecto para recuperar la voz. Salía del fondo de todos los cristales rotos del mundo para recuperar a los futuros amigos. Recuperaba el corazón. Había visto el límite de su odio. Ahora al menos lo sabía. Entonces Bruno se quitó la oscuridad, salió de la habitación libre. Como ven, esta historia es una historia, yo podría decir que algo dura, pero quiero pedirles, somos 20 participantes, de manera aleatoria, pedirles en lo que procesan la lectura cuatro cosas. Que 5 de ustedes le escriban una carta a Bruno. Que otras 5 de ustedes escriban una vez que tuvieron miedo. Que otras 5 personas de ustedes digan qué ave les gustaría ser si estuvieran en este espacio de aves.
y por qué esa ave y cómo esa ave ayudaría en algo a Bruno o al resto de las aves que se muestran en el libro. Y la tercera es que cuenten una historia breve de cómo resolvieron un espacio en el cual se hicieron más visibles. Les voy a dar, yo sé que es difícil que todos, sí puede ser que todos escriban la primera opción, pero bueno, eso será parte ya también interesante de ver. Así que, por favor, escríbanlo o tal vez empiecen a escribirlo y les voy a dar unos 7 minutitos para que lo empiecen a contar y ahorita volvemos. Aquí voy a estar, pero voy a tener el audio y el video detenido. Hey, excuse me. I speak English. Do you think you could summarize the book in English? Um, I don't don't speak English. Sorry, what'd you say? Uh, I don't speak English. Oh, okay, got it. I liked the illustrations. It was nice. Yeah, so I'm not sure speaking, but it looks it's so yeah. So our presenter today does not know English, but so he gave us an activity. I'll just I can mention the options for you in English. So what he's asking us to do to I'm not sure if you got that, but he's asking or anyone else who it makes sense better sense this in English. So he's asking us to write a letter to Bruno. So Bruno is the character of the book who went through different very difficult situations in his life. He was hit by his parents, bullied in school by his brother. So the first option was to write a letter to Bruno. And the other one is to write a situation where you experience fear. The other one is to write about a bird that you would like to be and why. And another situation, and another option is like to write about a situation that you made yourself more visible. And I think I'm missing one. Creo que me falta una, Antonio. Una es una carta a Bruno, una situación de miedo, una de ave y una de una situación visible. Una situación en la cual te haces visible. ¿Qué hiciste para volverte visible ante los demás? Entonces solamente son 4. Sí, son 4. Sí, entonces no me falta ninguno. Yeah, so no, I wasn't missing any. So those are the 4 options. A letter to Bruno, a situation where you experience fear, a bird that you would like to be in Hawaii, and the last one is in a situation that you made yourself more visible. So we have a few minutes to write about in either of these 4 options. Gracias. Sorry. Solo les dije las opciones de la actividad en inglés para los que se les hacía más fácil. Ah, perfecto. And we are sharing the PDF file of the book. It's on the chat.
Muy bien. Sé que es poco tiempo, pero creo que es el suficiente para al menos arrancar con la escritura o con el espacio para encadenarnos al texto. Y me gustaría saber si alguien quiere compartir lo que alcanzó a escribir. Si lograron romper esta barrera también de escribir algo a partir del texto. eh, y si hay alguien que lo quiera hacer. Yo escribí algo, no sé si alguien pueda o quiera compartir. Por ¿Voy? favor, Ricardo. Ok. Yo tenía miedo de niño al regresar a casa. En mi casa siempre había violencia o quehaceres hogareños. Me sentía mejor estando en la escuela o en la calle con mis amigos. Eh, pero en la escuela, pues me portaba mal, quizá por tener atención, aun sabiendo que cuando llegaba yo a la casa, le iban a decir a mi papá y pues me iban a pegar. Llegó un momento que mejor quise quedarme en la calle con mis amigos y pues entre amigos, travesuras que me llevaron a un grupo. uh, Social Services llegó a mi casa, me removió de la casa y así fue mi adolescencia. Ya soy adulto, pero crecí en un foster home. Sí, muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más quisiera compartir algún texto o algo de los que de lo que les propuse? Bárbara, Sí, yo le escribí una carta a Bruno, puedo compartir. sí, Querido Bruno, tu hermano menor tiene mucha suerte. Te tiene a ti para que le muestres un mundo más amable, para que le enseñes a volar. Transformar el dolor en dulzura no es fácil, pero al lograrlo ya no tienes que volar solo. Tienes tú también un compañero, un aliado, otra luz en un mundo a veces muy oscuro. sí. Muchas gracias, Bárbara. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Podría compartir algo Sí, breve. claro. Querido Bruno, no te decepciones, no te ahogas con todo que te está pasando. Puedo ser tu amigo. He pasado por algunas de los mismos castigos, pero siempre supe que iban a pasar los dolores. Vi siempre una luz blanca y dibujaba dónde quise ir, al bosque o a la playa. Venga, yo te ayudo. Muchas gracias, Didi. Sí, ¿Una última persona que quisiera compartir algo? Yo puedo compartir. Sí, Georgina, Eh, Perdón que no prenda mi video. está bien. Es una cartita también. Querido Bruno, yo me he sentido como tú muchas veces, asustada, atacada, lastimada, pequeñita ante gente que parece enojada todo el tiempo. Gracias a tu historia pude recordar algo mucho mejor que todas aquellas veces. La lucecita que siempre se cuela por la ranura, el fuego que sigue ardiendo en el corazón y lo hace mantener la esperanza. Creo que a esa luz y a ese fuego le llamamos amor. Tú y yo hemos sido amor cuando rompemos el ciclo del enojo. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Bueno, ahora, gracias por participar. Quiero preguntarles eh, cómo se sienten. Han escuchado el texto, pero han interactuado también con él y lo han compartido aquí en estas pantallas tan frías, ¿no? Tan, tan inciertas. ¿Cómo se sienten de ánimo? ¿Qué piensan? Ya como adultos que somos, ¿no? Que también yo sé que es difícil compartir esto, pero no sé si lo perciben, pero poco a poco dejamos de ser esas cámaras, ¿no? Poco a poco dejamos de ser esa cámara incierta. Digo, yo sé que lo tienen como apagada, pero
pero no sé si perciben que hay un sentido distinto ahorita entre nosotros. Hemos compartido parte de nuestra historia propia, hemos leído un texto que ayudaba a que eso ocurriera y lo que hicimos fue algo muy, muy sencillo y es algo que se puede hacer con muchos libros de literatura infantil y juvenil. A mí lo que me interesaba mucho era que viéramos esta posibilidad de la LIG, como le decimos, el acrónimo que decimos en México, y bueno, tal vez en muchos otros lugares, como esta posibilidad de una herramienta. No solamente es una tendencia de escritura, no solamente es una historiografía de obras, sino también es algo tangible, algo vivo con lo cual podemos trabajar y podemos generar lecturas y podemos generar comunidad. Y esto lo logramos de una manera muy sencilla y fue no preguntando qué entendimos del texto, sino inmediatamente creando, haciendo una creación derivada. Yo puse estas 4. La verdad es que me siento un poco decepcionado de mí mismo porque fueron 4 muy, muy básicas, pero es lo que tenía a la mano en este momento. Pero desde cada espacio imaginario de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, bien pudieron haber ideado otro tipo de actividades en los cuales buscaran que los miembros de su salón, de su comunidad o con quienes leyeran este libro o cualquier otro, pudieran sacar otro tipo de respuestas. No sé a alguien de aquí si se le hubiera ocurrido alguna otra a las que yo propuse. Eh, no sé, tal vez que dibujo. Bueno, yo les había puesto que el ave, pero también puede ser que dibujáramos cuál ave nos da alegría, ¿no? Y creo que todos tenemos un ave que nos da alegría. O cuál es el ave que nos da miedo, ¿no? Tal vez muchos, fíjense cómo muchos utilizan el águila como síndrome de valor, ¿no? Pero también el águila puede ser un síntoma de miedo, ¿no? Viene el águila sobre tu perrito en la playa y se lo lleva y bueno, eso es terrible. Entonces, cada una de estas como posibilidades es lo que tiene la literatura infantil y juvenil, que tiene esta cuestión de que son textos cortos, conclusivos, pero sobre todo que todos estos presentan un problema moral, un conflicto. Todos los relatos para niños no solamente son historias mágicas de encuentros, sino también en todas hay un conflicto. Y a través de ese conflicto podemos relacionar nuestra experiencia propia. Y en cuanto a esta experiencia propia, mediante la creación derivada, sale y se comparte con los demás, ¿qué creen que ocurre? Pues ocurre una comunidad que empieza a saber que hay mínimos comunes compartibles. Es decir, somos distintos, por supuesto, nuestra individualidad es valiosa también, ¿no? Pero en algún punto, cuando queremos ponernos de acuerdo con los demás, vemos las diferencias, pero no las cosas que nos unen, ¿no? Ricardo contaba esto, Didi también contaba esto, Bárbara también escribió cartas, y seguro todos nos vimos en algún punto en este espacio en el cual pues le hemos pasado mal, ¿no? Pero eso no ha evitado que sigamos adelante, ¿no? Y que encontremos nuestras lucecitas de esperanza como viene en el libro. Y eso se logra con tres cosas muy no sencillas, tal vez muy sencillas de decir, pero difíciles luego de aplicar. Y es que cuando uno está en un espacio, cuando está buscando construir comunidad a partir de la literatura infantil y juvenil y buscando solucionar riesgos, por ejemplo, eh, lo puede hacer utilizando estas 3 cosas. Primero, el concepto de la hospitalidad. Pero no vista la hospitalidad como un espacio donde te abrazo y ya, o te doy las cosas gratis y ya, sino como un espacio en el cual
la gente puede ser recibida, pero también tiene una responsabilidad al ser recibida. Fíjese, yo aquí ahorita con ustedes esta noche, mi responsabilidad es intentar compartir esto, ¿no? Y su responsabilidad es estar como receptivos a que, bueno, puede ser que nada de lo que diga me está funcionando, ¿no? Pero en algún punto decir, ah, bueno, pero tal vez esto que dijo, esto sí funciona. Entonces ya los dos estamos en el mismo canal de responsabilidad. Pero si yo llegara y dijera, bueno, está bien bonito, pero no tengo nada que dar, voy a hacer que pase el tiempo, ¿no? Voy a leer el cuento en 40 minutos para que, para que esto fluya rápido. Y ya después de eso se va, ¿no? O sea, se acaba el evento y listo, ¿no? Todos hemos cumplido. Bueno, eso no sería hospitalario de mi parte para con ustedes y viceversa, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Es decir, uno es hospitalario cuando pone los espacios para que la comunidad ocurra, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con que es valioso todo lo que aportamos. Todas las lecturas y todas las interpretaciones tienen el mismo peso y todas son bien recibidas. Ese es el siguiente como punto, ¿no? Es decir, la otredad, lo que los otros son, se comparte en la comunidad y se vuelve un bien de la comunidad. Se vuelve un bien tal vez comunidad es muy amplio, ¿no? Pero sí se vuelve un bien del grupo, ¿no? De este espacio que todos compartimos, ¿no? Y entonces viene el tercer punto, que es el de la mismidad, es decir, lo que uno es por sí mismo y que comparte en este espacio. Yo agradezco mucho que hayan contado sus historias, es decir, eh, pero además son historias que ustedes deciden contar a partir de lo que el libro les provoca. Por eso este taller tenía ese como pomposo nombre de para abrir corazones. La verdad es que no lo pensé mucho, ahí sí, no fui tan hospitalario, pero la idea era cómo generar un espacio en el cual los libros y sobre todo la literatura infantil y juvenil puede permitir que nos desenmascaremos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que entonces, eh, ¿cómo podría seguir esto? Bueno, pues podría seguir ahora, alguno de ustedes comparte otro cuento. Otro cuento corto, puede ser alguno de Anthony Brown, puede ser alguno de Triunfo Arcíniegas, un gran narrador colombiano, puede ser un cuento pequeño de Antonio Malpica o algunos cuentos de migración de los que publica, por ejemplo, Arte Público Press, esta buena editorial que está allá en Houston. Y entonces pero compartimos aquel cuento que sí nos hable a nosotros, no uno cualquiera que nos encontramos, ¿no? Porque dice Michelle Petit, que es una gran investigadora del fenómeno de la lectura y sobre todo de la lectura en la infancia, que si el corazón no está, el niño lo sabrá. Uno no puede andar por la vida compartiendo historias que no le significan cosas, ¿no? Entonces, comparte la historia y uno mismo también decide qué cosas propone al público, a los demás, ¿no? Que escriban otra carta. Fíjense, una vez leí un cuento sobre gigantes en una escuela y era un cuento bastante sencillo. Realmente el conflicto era muy pequeñito, eh, pero yo quería que los niños se sintieran como gigantes. Entonces, lo que hicimos fue rápido pintar en el suelo calles y poner como cajitas de cartón y entonces todos empezaron a destruir su ciudad y saltaban. Y ahora sí podían sentir y saber lo que era ser un gigante, ¿no? Y era como, fue muy divertida la sesión, porque una cosa importante de estas creaciones derivadas a partir de los libros para niños y jóvenes es que no todas tienen que ir a sacar el lado duro, ¿no? De nosotros. También se permite el espacio del juego. No olvidemos
que cuando leemos jugamos. Entonces, si a eso le agregamos un juego extra, pues puede ser fabuloso. Piensen, por ejemplo, en este cuento, pues muy tradicional de Pinocho, ¿no? ¿Qué cosas podríamos hacer en el salón o con nuestros vecinos o con los cercanos con el cuento de Pinocho? Que no sea preguntarle de qué va el cuento de Pinocho. Yo, por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo, haría un concurso de mentiras. Vamos a hacer un concurso de mentiras. El que haga la mentira más grande se va a ganar la nariz más larga y a este le vamos a dar, no sé, un premio, ¿no? Pero como todo tiene que ver con la literatura, fíjense cómo mientras jugamos también podemos decir, ah, pero su mentira no es tan grande como la del barón Munchausen, creo que se llama así. Este gran varón de la literatura europea que contaba grandes mentiras. Y entonces, miren, aquí está el libro de mentiras del varón. Léanlo. Y entonces vean cómo se va haciendo una cadena de libros, de experiencias, de compartir cosas, y todo mediante nunca preguntarles qué te pareció el libro, sino simplemente pasar, hagamos esto. Y luego le compartamos, leamos, iba a decir una barbaridad, compartamos y leamos, es una errata terrible, leamos lo que hemos escrito todos. Y en hospitalidad, sin juicios, sobre todo sin juicios, ya con eso vamos de gana. Entonces, esto es lo que en México se hace en muchos espacios que se llaman salas de lectura y clubes de lectura y espacios de lectura. Cuando la gente quiere que los otros que no leen empiecen a leer, aplicamos estas como actividades, este tipo de preguntas. Y varía mucho, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión leímos el texto de Narciso. Y terminando de leer el texto de Narciso, puse a las personas, eran adultos, la mayoría, a que se fueran a ver al espejo. Les dije, quiero que estén ante un espejo y que se miren por 5 minutos. Y bueno, nadie podía, porque, porque ¿quién se ve en el espejo 5 minutos, no? O sea, nos miramos rápido, que esté todo bien, en orden, ¿no? Y algunos como yo ni siquiera nos damos tiempo de que esté en orden y nos vamos. Y cuando regresaron al aula, yo ya tenía papeles, crayolas, tijeras, y les pedí que hicieran un autorretrato. ¿Y qué mejor manera de interpretar y saber qué es Narciso que haciendo tu autorretrato, ¿no? Entonces así, cada una de estas creaciones derivadas permiten que la gente se enlace con las historias de una manera mucho más humana. Sobre todo en un periodo en el cual no tienen tanta autoestima como lectores o como lectoras. Cuando te dicen, ¿no has leído Moby Dick, por ejemplo? Y tú temeroso respondes, no, y entonces en lugar de querer leerlo, menos lo vas a leer, ¿no? Pero en espacios, fíjense cómo esto incluso hasta puede ser fabuloso para clases de otro idioma, ¿no? Eh, lees textos cortos en otro idioma, en un idioma que no conoces, los integras con la historia, y la historia pues es parte también del espíritu de cada lengua, ¿no? Entonces, yo que no leo inglés, por ejemplo, y no hablo inglés, un día quisiera leer bien El Cuervo de Poe en su idioma original. Y sé que va a tener más riqueza que cualquier traducción que haya leído, ¿no? Claro, ya será como siempre será una traducción, ¿no? Que haré, pero ya seré como mi traducción inmediata, ¿no? Por el espíritu que conozca del idioma, ¿no? De la lengua. Entonces, ¿qué más les quería decir con esto? Hospitalidad, mismidad, otredad. Y la clave, al final de cuentas, es que ellos no piensen el texto.
sino que sientan el texto. Ese es como el gran reto, ¿no? El gran reto. Y yo creo que la literatura infantil y juvenil lo logra por encima de otros géneros. Es fácil de pronto en textos cortos, con imágenes, hacer una lectura que nos ponga más en peligro. Yo tengo la idea de que cada que leemos algo nos ponemos en peligro, porque ese texto nuevo nos puede cambiar todo. Llegamos a los libros pensando que son inofensivos. No sé, uno puede tomar un libro sobre la historia hidráulica de una ciudad y pensando que no va a haber nada ahí y de pronto encuentra una frase o algo le cae un 20 que dice, claro, es decir, el chiste es volver a sentir los libros, no volver a quedarnos como en entenderlos. Porque si solamente los entendemos, pues está bien, pero hay capas un poco más profundas que hacer. Y la creación derivada aplicada en la literatura infantil y juvenil, yo no he encontrado otra manera y tengo pues desde el 2010 dando talleres y cursos de literatura infantil y juvenil y de mediación de lectura y no he encontrado otra manera más que esta. Seguro la hay, ¿no? Pero bueno, puede volverse muy amplia, ¿no? Puede volverse tan rica como cada quien se la puede imaginar. Por eso es la importancia de la mismidad, ¿no? Este, y yo utilicé a propósito este texto porque es un texto que siempre remueve cosas. Me ha pasado, bueno, yo nunca lo había, pues, nunca lo había trabajado, nunca había hecho esto, pero mucha gente me dice todo lo que sucede con el libro y dije, bueno, voy a utilizarlo. Creo que es un libro que me puede ayudar, ¿no? Para esto. Entonces, no sé si tengan preguntas, si quisieran saber algo en particular sobre esto o sobre cualquier otra cosa que tenga que ver con la LIG o con la literatura infantil y juvenil. Yo podría cerrar un poco diciéndoles también que es un libro que escribí obligado. Cuando la editorial me propuso escribir un libro sobre la violencia, yo les dije que no. Les dije, yo no quiero escribir un libro sobre violencia. O sea, qué flojera, no va conmigo, estoy haciendo otro tipo de textos. Pues me volvieron a obligar y para quitarme de encima a la editora le dije, está bien, se va a llamar Yo te pego, tú me pegas. Soy muy bueno para poner malos títulos, quiero decirles. Y entonces se lo llevó y lo metió a un concurso y al mes me dijo, Toño, ganamos el concurso. Y yo, pero ¿cómo lo ganaste si nada más tenías un título? No, dije, no, pues hice una semblanza de qué iba a hacer. Bueno, para no hacerles larga la historia, hice como 15 historias hasta que llegué a esta. ¿Y saben en qué momento logré escribirla? Cuando dije, a ver, no se trata de escribir por escribir, sino hay que hacerlo personal. Y entonces me acordé cuando era niño y me daban cintarazos bien dados, porque soy todavía de esa generación a la que le pegaban, yo sé que ahora es impensable, pero yo todavía soy de la generación a la que le pegaban si se portaba mal. Entonces dije, de aquí me puedo agarrar. Todo lo demás es ficción, pero de ahí construí el texto y me di cuenta que lo importante era no tanto hablar de que él al final era libre. De hecho, en mi versión original, el cuento terminaba con la frase de que él al menos había visto el límite de su odio. Y yo creo que esa parte como humanos es maravillosa, es decir, todos odiamos y sabemos odiar bien además, ¿no? Pero tenemos un límite en ese odio y saber ese límite es lo que realmente nos hace parte de una comunidad, si no estaríamos, no sé, ya no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si quisieran saber algo sobre la creación derivada, todo esto.
Sí, adelante, Georgina. Gracias. Hola, otra vez. Claro. Ahora sí ya prendí mi cámara. Un comentario y la pregunta. El comentario es que me llamó la atención justo que escogieras este texto porque yo te he leído otros. Yo había comentado antes en mi propia charla que la LIG en América Latina tiene esta como rama grande de cubrir y abordar temas difíciles y pues uno es la violencia y es recurrente y otro es, o sea, hay temas para la muerte, libros para niños, este, sobre migración, o sea, todo tipo de problemas así en la vida que creo que, bueno, es importante abordar, en fin, pero a mí me gusta muchísimo cuando los libros para niños son también lúdicos, son bonitos, son divertidos, tienen enseñanzas, tienen todo el Sí. heritage que le llaman. Yo sé que tú has abordado mucho esos temas, entonces me llama mucho la atención que hayas escogido justo ahora uno sobre violencia para este ejercicio, pero quería preguntarte, ¿cómo ves tú ya en general la literatura infantil en América Latina en este sentido, en los temas que se abordan? ¿Qué intentas tú Sí, como autor, ¿no? sí, pues mira, Georgina, gracias por la pregunta. La verdad es que yo intento ser sweet, intento ser esperanzador, pero algo traigo que termina haciendo que los libros salgan un poco así, como Yo te pego, tú me pegas, como Salvajes, como La guarida de las lechuzas, que son libros que tienen como una carga de violencia muy fuerte. Pero yo moriría de ganas de poder volver a escribir un cuento como Mi abuelo luchador, por ejemplo, que es un cuento pues bondadoso, pero no me sale. Pero al mismo tiempo creo que estos textos violentos son, son, son un problema. Son un problema porque no todos, no, o sea, no hemos pensado que esa es la buena que la buena literatura es esta, como que la literatura de arte y para la que ronda el mundo con los adultos es esa y la otra no importa. La de los ositos, la del pequeño conejo y el lobo, la de el abuelo que lleva a sembrar a su sobrino, a su nieto. Y creo que hemos estado perdiendo esa posibilidad en muchos autores de Lig latinoamericanos, como volver a encontrarnos con estas historias bonitas. Eh, y creo que ese es el mayor problema, porque ambas se necesitan, ¿no? Ambas se necesitan. Fíjate que hace tiempo publiqué un cuentito que se llama Perro Zombie, que es un niño que tiene un perro que es zombie, para ir sin ir más lejos, ¿no? Pero como estaban de moda los zombies, una chica me abordó en una feria de libro y me dijo, oiga, no escriba como el resto del mercado. Y yo, ¿a qué se refiere? No, es que los zombies y su perro zombie, no sé qué más. Y yo le dije, no, es que termina mal, le dije. Al final el niño no resuelve varias cosas. Pero me quedé pensando mucho en eso, en por qué tiene que terminar mal, por qué no puede ser algo como bonito, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese terreno y además es un terreno en el cual hemos transitado los últimos 15 años, me parece. Yo creo que desde La peor señora del mundo, con Pancho, que ya empieza a dar como esos visos hasta hay un libro súper doloroso que a mí no puedo ni siquiera ni mencionar su nombre, uno de Christelle Gutzka sobre violencia sexual infantil, que digo, qué fuerte está y qué lástima que tengamos que escribir estos libros para también hacer conciencia de estas cosas, pero en el fondo creo que un poquito menos de conciencia y un poquito más de esperanza y de imaginación no nos harían mal. Y bueno, y lo escogí porque, no sé, nunca lo había utilizado, así que me parecía como, y era cortito, no sé.
bueno, no sé si tenga alguien más alguna pregunta, si quisiera. Tenía una pregunta Sí, sobre libros que ha escrito, no conozco, pero piensa escribir sobre el medio ambiente o has escrito sobre el medio ambiente y porque el tema es, aparte de lo que leíste hoy, el comentario breve es que increíble y que en este país sería bien venido este libro para porque hemos tenido como 650 asaltos con pistolas y armas y para inculcar un poco esta mentalidad bueno, sufijo a decir eso. Pero esto sobre el medio ambiente, quería saber si tenía esto en mente o sí, no, bueno, no, fíjate, no tengo nada ahorita pensado sobre el medio ambiente. Ujú, Y de hecho, tengo ahorita una temporada en la cual no he estado escribiendo he estado escribiendo libros para adultos, ahora ya no sé ni cómo ah, decirlos, pero, pero sí, es un tema que sí me gusta. Yo vivo en Monterrey, que es una zona industrial, es una ciudad ujú, industrial, entonces sí amo los bosques y amo cuando salgo a buscar ríos, todavía tenemos algunos ríos, porque uno tiene que ir mucho a la sierra. ujú, Eh, pero aquí el chiste es como encontrar qué historia con el medio ambiente ujú. poder tener, La ¿no? contaminación, tal vez. Sí. Ahora que lo pienso, tengo algo que trata del medio ambiente que se llama La Dama de la Selva, Mm, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y es un niño que entra a un mundo mágico donde están todas las selvas del mundo y hay una tribu que lo ayuda, que tiene muy claro el concepto de lo que tiene que hacer para cuidar la selva. mm, Entonces, y por ejemplo, la idea central en el medio ambiente de ese libro, que nunca lo había pensado hasta ahorita, es que la entidad mágica de esa novela sobre todo busca el equilibrio. Y dice, es que lo malo también está bien, pero cuando le toque ser malo, ¿no? O sea, la destrucción no es mala, sino es parte del proceso, ¿no? De la vida y de la naturaleza, pero el problema es cuando está desequilibrado todo y solamente hay más destrucción que recuperación, ¿no? sí. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Pues alguien más que quisiera decir algún comentario. Yo quiero decirles que me entusiasma mucho estar con ustedes esta tarde. Desde que Rubén me habló para invitarme, dije, ay, qué padre, voy a tratar de hacerlo bien para que me vuelvan a invitar. Pero es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? La literatura comprometida, ¿no? Por ejemplo, la escritura por encargo, también la escritura demasiado suave o estos libros para niños que son más productos comerciales que literatura y que lamentablemente también tienen dominado el mercado y que tristemente tampoco son fáciles de escribir porque lo he intentado, porque dije, ya quiero salir de pobre, ¿no? Tengo que hacer mi saga de unos niños o unas niñas que tienen aventuras fáciles, pero sí creo que lo que no se nos debe olvidar es que la LIG forma lectores. Es por sobre todas las cosas, eso es lo que hace, ¿no? Eh, y por eso creo que debemos tener buenos materiales, libros que nos ayuden a ampliar esta como bibliodiversidad también, ¿no? Eh, y que pues eso solamente se logra teniendo acceso a materiales de muy distintas fuentes. Acá en México, y supongo que ya también ocurre, que las grandes editoriales tienen dominado el mercado, ¿no? Pero como dominan el mercado con un cierto tipo de historias, publican solamente eso. Y uno cree que no hay más espacios de imaginación más que el niño bueno, la niña buena, etcétera, ¿no? Rubén. Antonio, si no hay otras preguntas, a mí me gustaría hacerte una pregunta, que es, ¿cuál ha sido o cómo es tu experiencia trabajando con ilustradoras e ilustradores? Te lo pregunto porque a mí me gusta mucho dibujar y
pues nos mostraste un libro con dibujos maravillosos y que, bueno, obviamente tienen mucho que ver con el texto que tú escribiste. ¿Cuál es tu experiencia como autor trabajando con las y los ilustradores? Pues Rubén, es maravillosa porque nunca opino. Nunca opino con la ilustración. De hecho, cuando entrego un manuscrito, le digo a la editora, hasta que esté formado, ya me dices, quiero verlo, porque creo que hay que darle la libertad al ilustrador o a la ilustradora también de que interprete. Entonces, he tenido la fortuna de que he tenido muy buenas ilustradoras e ilustradores. Solamente hay un libro del que no estoy nada contento. Y ni siquiera lo tengo en mi lista de los libros que he escrito. Este, pero en general no opino porque al mismo tiempo también hay que darle la libertad al editor de pensar el libro que también quiso contratar, ¿no? Entonces, cuando hay autores que son demasiado obsesivos con su material, muy pocas veces sale todo bien. Al final alguien queda descontento, muy pocas veces alguien queda contento, ¿no? Pero es interesante en este caso, ¿no? Porque la ilustración es muy abstracta, ¿no? En relación al texto. Eso no es tan común, creo yo, en la literatura infantil. Eh, digamos, hubo una discusión sobre esa abstracción o sobre esa dirección que tomó la ilustración. Sí, bueno, quiero decirte que cuando esta editora ganó el premio, yo tuve 2 semanas para escribir el texto y salió al final de la segunda semana. Pero Amanda tuvo un mes para hacer todas las ilustraciones. Entonces, sí sé que fue muy complicado y sé que también le dio muchas vueltas. Eh, primero, lo que ella me ha dicho es que cuando le dijeron que era un texto sobre violencia, ella también sintió lo mismo que yo, como, ay, ¿cómo voy a ilustrar un cuento sobre el bullying, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que se sintió muy deprimida. Pero cuando llegó el texto, lo que pasó fue que le dio miedo, que dijo, bueno, ¿y ahora qué, cómo voy a ilustrar esto, ¿no? Pero encontró la mejor manera, un poco como en la conversación que hemos tenido, siendo fiel a ella misma, ¿no? A ella le gustan mucho las aves, a ella había tenido ya una cuestión con esta ave que inserta, bueno, vieron que había una imagen con un árbol con muchos insectos pegados al tronco. Bueno, hay un ave que caza insectos y no los mata, los pega en ese árbol para que no se escapen y se los come vivos. Entonces, ella supo que esa ave tenía que ser como el componente negativo del libro y la ilustró como de una manera espléndida, ¿no? Pero yo no opiné nada sobre eso y hasta que el libro salió, ¿no? Ya, de hecho, ni siquiera lo vi yo por primera vez, nunca, o sea, hasta que fui a presentar a la presentación lo vi y dije, wow, qué bonito quedó. Y Y por ejemplo, ahí como editor, ¿si opinas? O sea, porque yo sé que tú también tienes ese sí, sombrero. como editor sí opino todo. Incluso hace ratito estaba mandando un audio con el equipo editorial para decirle, acabamos de ilustrar el Sol de Monterrey de Alfonso Reyes. Por aquí está, de hecho. Bueno, no lo tengo. Pero es el Domi, quedó espectacular con ilustraciones de Santiago Solís. Pero sí, ahí sí opino, por supuesto. Ahí sí ya, sí todo, la verdad.